Hay mundial y se nota, cambia el pulso en la ciudad, media vuelta en la rutina, nadie quiere laburar, la jornada queda media, se suspende lo formal y la calle se prepara como en noches de final. Se improvisan las banderas colgadas en el balcón, hay camisetas que vuelven como vieja tradición, y en el sur se habla un idioma que se aprendió sin hablar, con la zurda de aquel 10 que lo supo dibujar. La pelota no se mancha, si nació para rodar, en el barro de la calle, en la gana de jugar. La pelota no se mancha, desde la villa hasta el mar, porque en América Latina nace el fútbol de verdad. 18:05 en la ciudad de Rosario. De mi parte, saludo a toda la audiencia de la Fontana Rosa. Seguimos aquí en Tarde Nacional porque también sigue el Campeonato del Mundo. Estamos aquí con Facu Rivera, con Nacho Sansó para llevar adelante estos últimos 45 minutos de la tarde con este Mundial y otro resultado también. No sé si decir sorpresa, pero que bueno, mueve de alguna manera el amperímetro en esta Copa del Mundo, con lo que vivimos hoy a la tarde, con el apretadísimo triunfo de Inglaterra ante Congo, que terminó siendo totalmente lógico el resultado, ¿no? Pero cómo transpiró y cómo le costó al conjunto inglés. Y de la mano de su principal figura, Harry Kane. Hoy Inglaterra durante más de una hora estuvo bajo el marcador frente a la República Democrática del Congo, que ganaba 1-0 desde el minuto 7 en ese partido que se jugó en Atlanta. 1-0 ganaba el Congo recién en el minuto 75, luego de batallar, de ser superior, de buscarlo por doquier. Sufrió también. Tirando centro. Exactamente. Buscando siempre más o menos. Tampoco se le caía mucha idea a Inglaterra. Buscando sin mucho fútbol asociativo, buscando por arriba principalmente, Inglaterra encuentra el empate en el minuto 75 de la mano de Harry Kane, y nuevamente Kane en el minuto 86 marcando un golazo. Viene siendo el Mundial de las figuras también por esto, no solamente por Messi y Mbappé, que se están destacando en selecciones que funcionan, sino también porque ayer a Noruega lo salvó del alargue de Haaland, claro, y porque Harry Kane salvó a Inglaterra, ¿no? De caer demasiado prematuramente en un mundial. Y con Congo encima, y con la República no en el sorteo que a lo mejor te tocó un equipo de los más complicados. Sí, Congo como primer tiempo creo que mereció estaba para hacer el segundo hasta que vino la pausa de hidratación. Y ahí el partido cambió, ahí se le vino recién a Inglaterra, ¿no? Bueno, cosas que pasan también con esta nueva regla, ¿no? Se le hizo más largo el partido a Congo de lo que hubiésemos pensado. Sí, y además también me parece que estas cosas a los equipos, cuando hay tanta diferencia o hay un candidato claro, como en este caso, a veces a los equipos más chicos meter un gol tan rápido como Congo a los 7 minutos, y eso hace que también se te complique un poco el tema, y además también que los últimos 15 minutos, la verdad, a Congo le costó ya poder levantar las piernas. Sí, porque Inglaterra también mete cambios. Claro, y ahí es cuando empezás a ver la diferencia de por qué también uno es Inglaterra y otro es Congo, ¿no? La diferencia física por momento se empezaron a hacer importantes. Igualmente Congo hasta el final tuvo un par de contraataques que le faltó precisión, pero tuvo un par de pelotas que por eso. A lo mejor un poquito más finito y sin estar tan cansado, lo podían haber definido. Pero bueno, ¿qué más tenemos hoy? No la pasa bien Bélgica en estos momentos en Seattle. Tenemos ya un minuto del segundo tiempo. Senegal le gana 1-0 a Bélgica en el minuto 25. Diarra para el conjunto africano. Senegal le gana a Bélgica. Entró otra Lukaku vez, exactamente. Otra vez una selección africana haciéndole mucha fuerza a una selección europea. 1-0 gana Senegal. De todos modos, a diferencia, me parece, que lo que habíamos comentado en el partido Inglaterra-Congo, Senegal-Bélgica, un partido mucho más parejo. Sí, claramente. Mucho más parejo. Me parece que si Senegal se queda con el pase octavos, no es sorpresivo, no es un batacazo. Si lo golea, sí. Por supuesto, por ahora 1-0. Además, tampoco es la Bélgica de los mundiales 2014 o 2018, ¿no? Que muchas veces se decía, Bélgica es el equipo del futuro, que esto que lo otro, y se terminó quedando en esos dos, que eran buenos equipos, los del 2014, sobre todo 2018, y sin embargo quedaron ahí, no pudieron
dar el paso. Bueno, ¿y qué más? Y a las 21 termina la jornada futbolera de este primer día de julio. Estados Unidos se va a enfrentar a Bosnia y Herzegovina. 21 horas en Santa Clara, en California. La selección anfitriona, la Estados Unidos de Pochettino, vuelve a la cancha, esta vez ante Bosnia. Veremos si Bosnia, que es la selección más alta del Mundial, puede capitalizar su poderío aéreo contra Estados Unidos, que vino, salvo el último partido, contra Turquía. Turquía, pisando fuerte. Sí, que es favorita en Sí. este duelo, y de hecho el que gane de ese duelo va a enfrentar al ganador de este duelo, el de Bélgica y Senegal. Así que, bueno, atentos seguramente los cuerpos técnicos de ambos equipos. Y atento a lo que fue Inglaterra-Congo, estuvo México, otro anfitrión Anoche, que anoche tuvo una gran noche el frente a primer Ecuador partido demorado de este mundial. Sí. por la lluvia en el DF. Sí. Es más, voy a confesar algo personal. Anoche en medio que termino de comer o me estaba, estaba terminando de cenar y digo, bueno, voy a poner el partido. Se predispuso. Y veo que no estaba, digo, qué raro, pero no se jugaba a las 10. Y veo que entro a una cuenta, lo digo, no pasa nada, Promiedo, y veo que estaba a las 23, pero decía eso. Digo, mira vos, estaba equivocado, pensé que se jugaba a las 10 de la noche. Y después veo ahí que el partido había sido postergado por la cuestión meteorológica. Así que, bueno, fue el primer partido. La verdad que dentro de todo que sea el primero después de que se jugaron. Sí, y no fue en Estados Unidos llamativamente, fue en México. Encima, fue en México. No me di cuenta, esto puede ser también ya de viejo meado, si no me decían que era el Azteca, la verdad que no parece el Azteca. Yo a lo mejor no me... Lo hablábamos, creo esto hace no mucho, el tema de cómo los estadios han perdido la identificación también, ¿no? Cuando vos antes veías un estadio, vos sabías cuál era. Ayer si no me decían que era el Azteca, la verdad que no encontraba nada. Si no me equivoco, ayer llovía, o sea, durante el partido llovió, el primer tiempo al menos. Y claro, esto de que los estadios cada vez tengan más techo, si bien no está cerrado completamente el Azteca, hace que, por ejemplo, no esté ese sol del Mundial 86, por ejemplo, ¿no? Claro. Que se posaba sobre la mitad de cancha y generaba la sombra. Y ahora los estadios decorados para la fase mundialista perdió un poco el amarillo del América, el logo de la cerveza mexicana, la tradicional, la de la Corona. Sí. Y bueno, y el logo del Águila. Le faltan muchas cosas al Estadio Azteca para hacer el viejo Estadio Azteca, donde Inglaterra, que va a tener que enfrentar a México hace 40 años, después de 40 años va a tener que volver al Estadio Azteca a enfrentar, en este caso a México, en el marco de los octavos de final. Allí se verán las caras la selección inglesa contra la selección del Vasco Aguirre, que lo vamos a escuchar con sus modos. Ya es una tradición de la algarabía. Una de las figuras del Mundial. Una de las figuras del Mundial, el Vasco Javier Aguirre, el entrenador de la selección mexicana, esto decía. Oye, Javier, sí sabes que hoy acabas de cambiar mucho de la felicidad de la gente. Hoy está desbordado toda la ciudad y todo el país festejando esto. Acabas de ser otra vez abuelo. Sí. ¿Qué más te falta ahorita en la vida? Un whisky. Ahorita mismo un whisky. No, cortito, con hielo, un ragabulín. Es lo único que me falta hoy. Y no tengo en la habitación, se me acabó. Bueno, ni modo. No le digas a nadie, güey. Sí, bueno, significa mucho para mí, especialmente porque yo soy uno de esos que no pude pasar al quinto partido, ¿no? Me pasó en Sudáfrica y en Corea. Y duele mucho porque haces una buena primera fase y te quedas en el camino por diversas circunstancias que ahora sería ocioso enumerar. Entre ellas un error gravísimo mío. Hoy yo creo que esta comunión que encontramos con la gente es un impulso extra. Jorge hizo unos números, Sánchez, espectaculares, no podía más y seguía corriendo. Hicimos los cambios por fatiga. Quiñones tenía una molestia, el Piojo estaba liquidado, Gilberto Mora también. Un partido muy exigente. Ecuador, un equipo que te lleva al límite. Y bueno, creo que fue una bonita noche para los mexicanos, creo que sí. Ahí pasaba el Vasco Aguirre, su selección venció 2-0 a Ecuador y hay novedades en Seattle. Sí, hay gol de Senegal. Ismail Azar. Azar. Sí, exactamente. El goleador de Senegal tiene 4 ya en este Mundial. Un pelotazo que pasó de un campo al otro, lo encontró solo a Azar entre los centrales de Bélgica. Pecho y definición, golazo. Nada que hacer para Courtois.
Gana Senegal y con este resultado es la segunda selección africana que se estaría metiendo a octavos de final. Si África mete 3 países en octavos de final va a ser récord para África. Sí, Totalmente, nunca hubo entre los 8 mejores del mundo. Entre los 16. Ah, cierto, claro, esto es la siguiente ronda. Nunca hubo 3 en octavos. Claro. Porque ahora también, ¿cómo se cuenta? A ver, hoy leí algo muy bueno que Claro, le con comentaba México. Nacho, con lo de México. México que- llegó al quinto partido, sí, pero no llegó a cuarto. pero no llegó a cuarto. Alguien decía que era como una especie de un cuento fantástico de Borges, en las cuales México iba avanzando de ronda, pero siempre se iban Siempre hay una agregando ronda equipos y siempre hay una ronda más, que me pareció maravillosa esa analogía. Y es verdad, México pasó la primera de los playoffs, pero todavía Ganó- no llegó a los cuartos. Ganó después de mucho tiempo un mata-mata. Un mata-mata, sí, siempre se quedó. El otro día, bueno, justamente ayer vi una cuenta que lo recordaba y era impresionante cómo se había quedado afuera desde Estados Unidos 94 hacia adelante, siempre perdiendo en segunda ronda, porque encima creo, siempre clasificó, pero siempre se quedaba afuera en el Claro. cuarto partido. Exacto. Lo Claro. que es Bueno, salvo en Qatar que quedó fuera en fase de grupo. Claro, Qatar no. Pero la verdad que se sacó un peso de encima ya poder ganar este partido. ¿Y de qué manera? ¿No? El primer tiempo ayer de México No, increíble. fue realmente una Yo intensidad, nunca vi, un ritmo. nunca vi a México en mundiales jugar así. Bueno. Porque la verdad que sobre todo desde el arranque, se los llevó puesto a Ecuador. Un Ecuador que, bueno, está bien, no tuvo un gran mundial el equipo de BKCS, pero tampoco uno es que haya visto mucho tiempo a Ecuador así de superado en los últimos años. Realmente fue un gran primer tiempo con mucha movilidad. Bueno, delanteros apareciendo por todos lados y sobre todo 3 o 4 rendimientos bastante altos en México que bueno lo ilusionan al hincha mexicano que bueno por lo menos va a seguir jugando en el Azteca hasta el próximo partido con Inglaterra. Estadio Azteca que por cierto es la cancha, no hubo un récord, esto ya lo tenía de antes, pero es la cancha con más goles en la historia de los mundiales, 62. Así que bueno, Claro, pues se y jugaron pueden ya- ser más todavía. Creo que se jugaron 19 partidos a Claro. lo largo de la historia en ese estadio. Entonces, por eso, es más, creo que es el estadio donde más veces ha jugado Claro. partidos de Copa. Y va a albergar el Inglaterra-México de la próxima fase. Ya Thomas Tuchel, el técnico de Inglaterra, habló, dijo que bueno va a ser difícil la adaptación de Inglaterra a la altura. Así que, bueno, tal vez tenga una ayuda a México, ¿no? Una ventaja en eso. Ayer, bueno, jugó contra Ecuador, no había ventaja en ese sentido. Bueno, contra Inglaterra uno cree que también puede haberlo. De todas maneras, México viene jugando mucho mejor que Inglaterra. Así Sí, que, naturalmente podría ser un partido parejo solo por eso. claramente. Bueno, ¿qué más tenemos? Del partido de anoche entre México y Ecuador, las voces de ecuatorianas, su entrenador, Sebastián Becasese, las sensaciones de Becasese tras quedar eliminado de la cita mundialista. Sí, porque bueno, mi contrato finalizaba cuando finalizaba el Mundial, hoy finalizó el Mundial. Cuando uno trabaja para alcanzar un objetivo, creo que sí se mejoró lo del Mundial pasado y lo de la clasificatoria pasada, pero nosotros queríamos más, queríamos hacer nuestro mejor Mundial, tuvimos un partido de pasar otra vez y no lo pudimos hacer y corresponde hoy retirarnos de un lugar que realmente queremos mucho, que nos sentimos muy bien. Pero bueno, son las reglas del juego, el resultado es el que manda y la verdad es que recién en el vestuario ha sido muy conmovedor, muy lindo escuchar a cada uno de los chicos poder expresarse, llevarnos el respeto de ellos, la admiración, el cariño. Realmente, bueno, alivia un poco el dolor y la tristeza que sentimos por no haber podido regalarle una alegría a todo el pueblo ecuatoriano. Está allí entonces la palabra de Sebastián Becasese, que bueno, deja de ser el técnico de la selección ecuatoriana, Ecuador, que es verdad lo que decía Becasese, mejoró lo hecho en el proceso anterior, le fue mejor en las eliminatorias que al Sí. equipo del Faro y avanzó el grupo respecto a Qatar, pero es como que no le alcanza eso a Ecuador por los grandes jugadores que tiene. Ayer, de hecho, hubo la segunda expulsión por taparse la boca, fue para Sí, Piero Hincapié, Qué verde, ¿eh? Sí. futbolista del Arsenal, uno de los mejores de la Premier League, pero que tuvo un mundial desastroso, Sí. el mundial de Piero Hincapié realmente llamativo. Bueno, yo creo que a Ecuador le pasó eso. No aparecieron sus figuras. Me parece que fue claro eso, Sí, que no, no, a Ecuador rindieron- no le apareció cuando... Porque yo creo que es... Corríjanme, pero ayer No. frente a México, en Caicedo- el nombre por nombre, era más Ecuador que Sí, México. sí. Bueno, de hecho, Caicedo, Pacho y Hincapié, que son las 3 máximas figuras de Ecuador, no fueron los 3 mejores jugadores de Ecuador en el Mundial. Totalmente. Creo que los mejores 3 de Ecuador fueron bueno, Gonzalo Plata, Mm. Pedro Vite, volante que juega, si no me equivoco, juega en el fútbol brasileño, y Hernán Galíndez.
que Sí. bueno, fue importante en varios tramos. Bueno, con Alemania fue importante, con Curazao para no perder. Y ayer también tuvo un par de atajadas. Bueno, los dos goles no tienen nada que hacer, No pero tienen tuvo nada que otra gran hacer los atajada dos. para que no sea goleada. El gol de Quiñones. Sí. El gol de Quiñones. Pero los dos en realidad, porque el otro también Sí, se la sí. clava al ángulo, el de Jiménez. Una potencia. Sí, Jiménez fue el que hizo el segundo. ¿no? Sí, Raúl Jiménez. Qué golazo los dos. Pero bueno, no le alcanzó a Ecuador. Me parece que Ecuador tendría que apostar por un proceso más largo con BKCC. Pero bueno, él no le cae bien a la gente, pareciera, no le gusta, pese a que terminó segundo en la eliminatoria, que no termina siendo un gran mundial, que no termina siendo un mal mundial, porque ya que Ecuador pase de ronda me parece que está bien, ya cumple con eso, ¿no? Tal vez, pero si vos tenés a tus tres figuras que juegan en grandes ligas y no aparecen, porque tal vez eso fue lo que le faltó a Ecuador para ganarle, por ejemplo, a Curazao y no tener que entrar tercero, o no perder con Costa de Marfil, tal vez, y a lo mejor ayer con un rendimiento mucho más parejo de esos tres jugadores y el partido Sí, Tal me vez No parece- lo recuerdo, pero en la eliminatoria Ecuador termina arriba que Colombia. segundo Sí, terminó segundo, Terminó detrás. segundo, habiendo Bueno. arrancado con -3. claro. Y fíjate el mundial que está haciendo Colombia Sí, en la comparativa con el que está haciendo, Exacto. con el que hizo Ecuador. exacto. Claro. Donde aparecen las figuras, donde los nombres propios, con sus armas, Colombia para mí con mucho más que Ecuador. es mucho Nombres. más en nombres y es más equipo, me parece. Lo que me parece que le va a faltar a Ecuador es encontrar un 9. Pero Colombia, Porque realmente en el Valencia, que es el mejor delantero que tiene estas generaciones de jugador ecuatoriano, no estuvo a la altura en el Mundial, ya es un jugador grande. Se condiciona mucho Ecuador con el Valencia adelante. Pero bueno, a lo mejor lo encuentra, ¿no? Ecuador, a diferencia de muchos países de Sudamérica, está trabajando cada vez mejor en la formación de jugadores. Lo vemos con los equipos ecuatorianos que compiten más incluso que los uruguayos. claro, totalmente. ¿Qué más? Cerramos el capítulo de México 2, Ecuador 0 con la última voz ecuatoriana, justamente Hernán Galíndez, el arquero que le pudo dar el paso a 16avos a esta selección, que ha sido figura, y lo escuchamos a Hernán Galíndez. No esperaba este final, esperaba otra cosa. Yo llegué a la selección por un COVID positivo de Johan Padilla en octubre del 2020, hace casi 6 años ya, y me fui conociendo con todos mis compañeros y nos fuimos queriendo, y hoy se terminó. Es un momento muy difícil. No sé si me merecía terminar así. El fútbol y la vida muchas veces son injustas, ya lo he dicho muchas veces. Sí, me voy tranquilo porque creo que siempre di todo por esta selección, por mi país. No tengo más que palabras de agradecimiento con todo el Ecuador, con mi esposa, con Ener, que fue el que me dio el abrazo cuando a mí me criticaron por ponerme por primera vez la cinta de capitán. Queríamos otra cosa, está claro, nos superaron hoy y tenemos que aceptar esta realidad. Ahí pasaba Hernán Galíndez, acongojado por supuesto por la situación, por los modos, pero me parece que... Sí, sorprende que uno dice, bueno, es mi final con la selección, si hace poco que... Pero claro, tiene 38 años. Claro, Hernán Galíndez. exactamente. Me parece que va más por ahí, va más por ese sector por una cuestión etaria, que su ciclo, más Sí. allá de que fue corto, le pone punto final a su participación con la selección ecuatoriana de fútbol. Y porque además me parece que ya está radicado en Argentina, Sí, después de tanto tiempo viviendo en Ecuador, tal vez. volverá a Huracán y seguirá aquí, lejos por supuesto de la selección ecuatoriana. Hablando de fin de ciclo, Facundo, ayer fue un día donde nos sentamos todos esperando a escuchar la conferencia que iba Qué a dar clima, Marcelo Bielsa, en un clima de mucha... Había una gran parte de la audiencia y parte del periodismo con los cubiertos, ¿no? Esperando lo que dijera. Por supuesto, uno entendía que iba a sellar su desvinculación, pero si querés empezamos a escuchar a Marcelo Bielsa esta Que cuestión. dijo muchas cosas, pero bueno, tratamos de sintetizar, ¿no? Como Claro. él trató de hacer con los jugadores de Uruguayo, bueno, nosotros tratamos de hacerlo con el poco tiempo que tenemos. Primera parte de Marcelo Bielsa. Para que alguien deje algo, mire, yo no sé, todo lo que yo sé, que no es mucho, ni poco, ni
ni demasiado, no sé lo que sé, pero todo lo que yo sé lo volqué a cualquier organización, persona o profesional que me lo pidió en estos 3 años, sin dejar de responder a cualquiera. Pregúntele a cualquiera que me escribió una carta si se la contesté, si no se la contesté, si lo invité, si no lo invité. Lo que sí tengo la absoluta certeza, y se los explico, es que a nadie le importa lo que yo sé. Yo me doy cuenta cuando a alguien le importa lo que yo sé. Todo lo que yo quise transmitir nunca fue importante, a ningún nivel. Nunca fue importante. Eso, desde mi punto de vista, yo no le veo nada de malo. Lo que yo sé, a los demás no le interesa aprenderlo. Asunto terminado. Que se lo espera. Porque ¿a quién no le interesa lo que tenga para decir o sabe Bielsa? A mucha gente, ¿eh? Pero porque mucha gente no le interesa cambiar el nombre, cambiar Bielsa, cambiar... Hay mucha gente que cree que sabe de fútbol y no quiere escuchar a la gente que realmente sabe de fútbol. O no quiere aprender. Y no quiere aprender, claro. Porque hasta incluso a veces ¿cómo es? Por omisión se aprende, ¿no? Totalmente. Pero trasladémoslo a... supongamos que, bueno, rodeado los jugadores. Llevémoslo al equipo, al plantel. A los que, en definitiva, tienen que entender lo que quiere Bielsa. Porque después que el público, que los uruguayos, que los argentinos no quieran aprender sobre lo que quiere decir Bielsa, vaya y pase. El tema es que los jugadores no quieran entender y cómo hace Bielsa para hacerle entender a los jugadores. Bueno, Bielsa contó lo que se le planteó de parte de los jugadores para quizás facilitar un poco ese aprendizaje. Segunda parte de Marcelo Bielsa respecto a la reducción de charlas, esta solicitada por parte de los jugadores. Lo escuchamos y lo analizamos. Las charlas nunca eran superiores a 10 minutos y eran fraccionadas, 10 minutos de video. Yo todo este tema lo revisé porque cuando hay un pedido de un grupo, que esto fue previo al Mundial, de esta naturaleza, yo hice muchas consultas y la recomendación que recibí para adaptarme a las mentalidades más jóvenes y actuales es que había que hacer charlas más cortas y en días distintos para no sobreexigir la atención de los jugadores. Lo hice así hasta que me pidieron que preferían que eso se interrumpiera, y así lo hice porque finalmente el destinatario de un mensaje tiene el derecho de decir esto me sirve y esto no me sirve, esto lo prefiero, esto no lo prefiero. Imagínate si los jugadores de fútbol tuviesen que trabajar 8 horas al día, ¿no? La verdad que, qué sé yo, me cuesta entender, no digo que no pase, pero me cuesta entender que un jugador profesional de fútbol no puede escuchar a su entrenador en 10 minutos. Sobre todo, Ari, de una selección. Que el tiempo de trabajo te ves 10 días durante un mes y después otros 2 meses. 10 minutos de alguien explicándote algunas situaciones de juego o de entrenamiento. De un tipo alabado por Guardiola, por Zidane, y puedo seguir. Porque tranquilamente un jugador de fútbol seguramente tiene el celular más de 10 minutos. Sí. Horas en redes. Bueno, pero no, y no puedes escuchar a alguien que te está hablando sobre el entrenamiento. Lo dijo Pablo Guede, creo, ¿no? Que armaba videos de un minuto a los jugadores y que después le preguntaba si lo habían visto o no, y lo que le decían, que les decía, es un minuto. Claro. Te pasas más de un minuto con el teléfono. Es increíble. Es como que no... Me cuesta entenderlo. También queda de manifiesto por ahí el choque, ¿no? Generacional. Sí, también. Que saber, ¿no? Siempre uno habló de Bielsa como un técnico
que estaba muy ayornado, ¿no? Que justamente era la vanguardia en materia de entrenamiento, y vos fíjate cómo las nuevas generaciones, o por lo menos este caso, ¿no? Pareciera que no lo pueden asimilar, porque de hecho viene a trabajar en Leeds. Claro. Y con la misma generación de jugadores y no fue el tema. ¿Pero qué tenemos que poner? ¿Un entrenador de 25 años entonces? Y que los entrenamientos lo dé por... No, por Zoom. Que les no sé. mande un Por TikTok. TikTok, Claro, les mande un TikTok de 1 minuto, no mucho más. Insólito. Me Bueno. parece que gran responsabilidad acá de los jugadores también, no Pero sé. claro, Sí. se le puede decir un montón de cosas a Bielsa, pero acá me parece que no se puede sacar la responsabilidad a los jugadores, no se le puede sacar la responsabilidad a los medios de comunicación de Uruguay y no se le puede sacar la responsabilidad a todo esto a la idiosincrasia uruguaya con respecto al fútbol. Sí. Porque esto también me parece que es parte de la idiosincrasia y de cómo está el fútbol uruguayo. 18:30 en toda la ciudad de Rosario, en toda la Argentina. Se viene ahora el info con Marcelo Luciano, con Gaby Sapienza, y después seguimos con más Tarde Nacional. Enganches, gambetas, así comienza la fiesta. Amores se enfrentan a sudar la camiseta. Astucia, proezas, este partido comienza. Tu mente se inquieta y empieza a gritar. Más fútbol para todos. Hoy se grita como un gol. Más fútbol para todos. 18 horas 35 minutos en la República Argentina, últimos 10 minutos de la Tarde Nacional, esta edición de miércoles 1 de julio que estamos haciendo en la Fontana Rosa en AM 1300. Augusto Medina nos pone en el aire y les cuento que Senegal le sigue ganando 2-0 a Bélgica, 74 minutos de juego en Seattle. A las 21 Estados Unidos se va a enfrentar a Bosnia y Herzegovina. Nos quedó pendiente más de Marcelo Bielsa antes de meternos en la información de la selección argentina y de lo que está pasando en el Mundo News respecto a llegada de nombres propios. Llegan los fichajes al Parque de la Independencia y se lo vamos a contar. Tercera parte de Marcelo Bielsa. Uno de los temas también, uno de los subtemas dentro del tema, que es la relación y la salida, sobre todo de Valverde el otro día contra España. Uno de los más apuntados de este grupo de jugadores uruguayo, porque bueno, era uno de los líderes, no en la cancha, porque no lo demostró, No. pero sí al menos por el cartel, ¿no? Esto dijo Bielsa sobre Valverde. De Valverde, yo nunca tuve un problema con Valverde, nunca. Y creo que él es merecedor, y nunca hice más concesiones con un jugador que con Valverde, porque creo que las merece. Fue un jugador que juega la cantidad de partidos que juega al año, es un jugador que yo cuando empezó el trabajo de la eliminatoria le dije, mirá, puede que me interese que juegue, puede que necesite que juegue de lateral, y le nombré 5 punteros, 5 wines izquierdo top a los que él anuló en la cantidad de partidos que jugó en esa posición en el Real Madrid. Puede que juegues de extremo, y le conté los partidos de altísimo nivel que él protagonizó jugando en esa posición. O puede que juegues en tu posición natural, que es volante interior. Entonces la respuesta de él fue de absoluta generosidad, en el puesto que necesite. Marcelo Bielsa. Sí. Sobre los pedidos y sobre lo que le respondió Federico Valverde, que fue positivo en la antesala, Valverde pero fue uno de los primeros que cuando Luis Suárez habló y ventiló todas estas cuestiones de convivencia que a él no le cerraban, de Marcelo Bielsa, Valverde fue uno de los primeros que dijo, sí, yo coincido con Suárez. fue uno de los primeros que se puso en esa disputa, si es que la hubo, Suárez contra Bielsa, el que se enarboló, uno de los primeros, y sobre también todo el más importante uno que se enarboló. Uno de los que se dice que fue también a proponer esto de la reducción de las charlas.
Qué bárbaro. Última parte de Marcelo Bielsa, ya cerrando con una cuestión casi filosófica, esta cuestión sobre el fracaso. Escuchamos lo que dijo el exentrenador de la selección uruguaya. Ustedes hay cosas que no conocen, que son cosas, por ejemplo, ni un jugador con un gramo de más. Todo un control, porque esto de los entrenamientos, esto de cómo un equipo corre el 25% más que un rival como España, no es una casualidad, es una ingeniería hecha por preparadores físicos uruguayos, por analistas uruguayos, por médicos uruguayos, y yo también participé, pero fundamentalmente por jugadores. Entonces ¿usted cree que el que está escuchando esto y llora cuando Uruguay pierde, le significa algo esto? Vende humo, es la descripción. Se describe como vende humo al que explica un fracaso, con argumentos. Los argumentos no hacen que el fracaso sea menor. El fracaso es fracaso porque hiere a la gente. Entonces no hay forma de resolverlo. Marcelo Bielsa, Contundente. señores. Contundente, cerrando esta cuestión de la conferencia que se dio el otro día. 78 de juego en Seattle. Senegal le sigue ganando 2-0 a Bélgica. Por ahora la clasificación será para la selección africana esta noche a las 21, Estados Unidos-Bosnia. ¿Qué pasa con la selección argentina? ¿Dónde está? Una data corta de la selección. Dentro de un rato se viene el viaje, ¿no? Está entrenando en Kansas la selección, lo va a hacer en un rato, y por la tarde va a partir rumbo a Miami para allá, quedarse y jugar el partido del viernes a las 19 ante Cabo Verde, con un árbitro confirmado, ya está, es el canadiense Drew Fisher, el árbitro del juego de Argentina-Cabo Verde. 3 dudas tiene Scaloni, 2 en la defensa, y 1 en el ataque. Cuti Romero u Otamendi. Yo creo que se va a decantar por Otamendi. No lo va a arriesgar a Cuti Romero, sobre todo sabiendo que va a llegar muy con lo justo. Si llega, Tagliafico o Medina, la otra duda en el lateral izquierdo, y Lautaro o Julián Álvarez, la duda Claro. en el ataque. Para mí, yo le pongo una ficha a Lautaro, Sí. que llega habiendo marcado, me parece que puede inclinar un poco la balanza. Mañana, hablando de Argentina-Cabo Verde, a modo de previa, porque el viernes no estaremos, por supuesto, porque Claro. será una transmisión extensa, transmisión XXL de la radio para el partido Argentina-Cabo Verde, que se va a jugar a las 7 de la tarde, desde las 3 la previa en Radio Nacional, desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche se va a transmitir ese partido en la Fontana Rosa. Mañana, a modo de previa, José María Neves, lo vamos a escuchar, que es el presidente de Cabo Verde. Estamos preparando así unos audios para también conocer un poco al rival, y si desde este lado del océano hay respeto contra el rival, me parece que desde allá hacia aquí hay casi una veneración, sobre todo por Lionel Messi. Sí. Lo vamos a escuchar mañana a José María Neves, presidente de Cabo Verde, el presidente del país, hablando sobre esto que verdaderamente ha generado revuelo para bien para su nación. Hablando de revuelo para bien, Mundo News. Llegaron los refuerzos. Llegaron los nombres propios, y sobre todo en la zona defensiva, ¿no? Exactamente, Franco Escobar, llegó el ex jugador de Newell's, justamente surgido de la cantera leprosa, tendrá su tercer ciclo, llega libre desde Peñarol, con un contrato por los próximos 18 meses. Un Franco Escobar que, en los últimos años ha jugado no solo de lateral derecho, sino también de zaguero central, y fue casi un pedido expreso de Kudelka, que recordás, Kudelka también lo trajo cuando tuvo su primer regreso en 2021. Sí. Claro, después Kudelka se fue y Escobar tuvo muchas lesiones y no pudo afianzarse. Franco Escobar volverá a Newell's, ya entrena, de hecho ya ha firmado y lo ha comunicado Newell's, al igual que a Lautaro Gianetti, que llegó en condición de libre desde el Antalyaspor de Turquía y firmó por 2 años. Los dos ya están entrenando. Newell's ya tiene sus 2 primeros refuerzos. Claro, hasta que no levante la inhibición no lo va a poder utilizar, pero todavía falta un mes para que comience el campeonato. Faltan 2 minutos para que termine la tarde nacional, pero pienso, ahora con la llegada de Escobar
Está Montero, está Ortega, Montero recuperándose. Armando Méndez, ¿Qué pasa con Armando Méndez? No va a continuar en Newell's. No va a continuar en No va a Newell's. continuar en Newell's. Entrena en Newell's. Entrenó al menos hasta hoy. Hasta hoy veremos qué será el destino. Señoras y señores, llegamos a destino. Ha culminado la tarde nacional. Se viene el panorama federal de noticias. Más tarde, el segundo tiempo de Pasión Nacional. Mucho más deporte, mucho más mundial. Aquí en la radio del Mundial. Se lo lleva Augusto Medina. Nosotros mañana a 3 de la tarde volvemos con la tarde nacional en La Fontana Rosa, AM 1300. Alrededor de Bochini, los pibes con